Que yo le he dado es el enfoque de un contador que soy, y además gerente general de una empresa y de una mutual. Y la verdad es que como gerente general uno pone la cara con números, y de eso les voy a hablar. El trasfondo de los números que voy a mostrar son las mismas cuestiones de las que habló tanto Pancho como Aldo, es decir, de conciencia aseguradora, de legislación, del enfoque legislativo, de litigiosidad, de los jueces y de la conciencia aseguradora en general, más allá de cuestiones particulares. La verdad es que Aldo mencionó también antes que nosotros estamos haciendo en conjunto con ADIRA, una actividad con la Academia Internacional, Judicial Internacional. Y la verdad es que a mí particularmente o personalmente me ha servido de mucho, porque he visto que los mismos números que uno adentro de su propia sociedad está mirando son los números que a veces impactan en el público en general y en los jueces en particular. Entonces, una de las cosas con las que yo siempre trato de empezar algunas presentaciones es decir que no me avergüenzo de decir que la actividad aseguradora es una actividad económica. Ojo, dije actividad económica, no dije negocio, porque hay una sutil diferencia con llamar a las cosas por su nombre. Es una actividad económica y en esa actividad económica vive muchísima gente. 27.000 personas en forma directa y en forma indirecta 27.000 productores. Pero, digamos, más allá de esto, la realidad es que básicamente lo que hacemos es recibir la transferencia de riesgo que hace la gente, y esta transferencia de riesgos es más importante cuanto más conciencia se tiene, y lo dijo Aldo también, y se tiene más conciencia cuando uno tiende a proteger o el patrimonio o el flujo de fondos en el caso de una familia. Entonces, la actividad, como sector económico, el sector asegurador es un sector muy importante, y es un sector también desde el punto de vista en la otra punta, enfocado como actividad financiera, como un inversor institucional, que lo es. Y dependerá del horizonte de tiempo que tenga en patrimoniales o en vida, ojalá en vida, como para extender ese horizonte y darle más posibilidades a la inversión de largo plazo. Entonces, lo primero que quiero rescatar es que el seguro tiene una base económica, tiene una base estadística, y esto no se puede negar. Y negar el sentido económico como sector o negar la base estadística es estar negando algo que es impensado, pero no en Argentina, en el mundo. La institución se sostiene por sí misma, transfiere, acepta transferencia de riesgos, cubre riesgos, administra riesgos, y esto es lo que hace. Como dije recién, la base estadística se conforma de la siniestralidad pasada, da origen al plan de cobertura, da origen a las tarifas, y de alguna manera hace en concreto, a través de la suscripción, hermana lo que es la percepción del riesgo con la seguridad de que tiene sobre ese riesgo. Entonces, la otra vez escuchaba en una de las charlas a las que asistimos que la preocupación fundamentalmente de la justicia eran dos aspectos: el aspecto de la prevención y el aspecto de la prestación. Pues en la industria aseguradora hacemos estas dos cosas.
de distinta manera, pero la hacemos de manera más explícita en lo que hace riesgos del trabajo, que es dentro de lo que es el sector asegurador quien más ha trabajado en la parte de prevención, más allá de que se lo critique justamente por esto. Pero en el sector de patrimoniales y en el sector de vida también trabajamos en prevención. ¿Cómo? A través de la suscripción y a través de las tarifas. Lo que pasa es que no hay que ser cínico con esto. Si nosotros seleccionamos riesgos, hay riesgos que no los tomamos porque no tienen sustentabilidad. Y si la tarifa no lo soporta, no tiene sustentabilidad. Y si la suscripción no lo acepta, no tiene sustentabilidad. Tendrá que venir un fondo que, como bien dijo Aldo, lo cubre, pero la técnica de administración de este fondo, no se engañen, es la misma base estadística del seguro. Para que el fondo sea suficiente, tiene que tener la misma base estadística, frecuencia e intensidad. No hay otra cosa. Después de esto viene la prima. Por supuesto, los siniestros. De la diferencia entre primas y siniestros salen los resultados. Por supuesto que hay reservas, tanto para cubrir las primas como para cubrir los siniestros. Y las diferencias, y esta es otra cosa importante que se pasa habitualmente de lado, que la diferencia entre primas y siniestros en los resultados, si las primas no están bien calculadas o los siniestros ocurrieron por encima de las previsiones que teníamos, se cubren con capital. Y para eso está el organismo de Contralor controlando la solvencia de las empresas y los requerimientos de capitales. Dejo para el final el aspecto que antes mencioné de las inversiones y todo lo que significa administrar por sí el dinero, según el plazo, en patrimonial más corto, en vida más larga. Y toda la influencia que nos pudo haber pasado y nos pasó, y de alguna manera también nos pasa hoy por la influencia de la inflación sobre estos temas. Una de las cosas que también hago mucho hincapié, porque conciencia aseguradora significa explicarle a la gente que para lo que es cualquier actividad, cualquier sector económico, los costos están antes de los precios. En nuestra actividad la cosa es exactamente al revés. Exactamente al revés. En los seguros el precio está antes que el costo. La otra cosa que explico es que adentro de los seguros tenemos seguros de cola corta, seguros de cola larga. Por supuesto está relacionado con la incertidumbre y el tiempo. Y la realidad es que no es lo mismo la previsión que se tiene en un caso y el horizonte que se tiene en un caso y el horizonte que se tiene en otro. Entonces, en los seguros de cola corta uno puede decir que el 94%, como ahí lo indica el gráfico, el 94% lo está pagando dentro del primer año. Tiene certeza. Y en los negocios de cola larga, fundamentalmente responsabilidad civil, y les quiero recordar que la responsabilidad está presente en la cobertura del combinado que es alto, en la principal cobertura, ahora lo vamos a ver, en el primer año solo el 45% es lo que estamos pagando. Esta administración de largo plazo que llegamos en el término de 5 años a decir que estamos hablando del 80% de cobertura o de pagos de esos siniestros recién en el término de 5 años. No es lo mismo. Esta incertidumbre se paga. Acá vamos a introducir el primero de los conceptos fundamentales que tiene el seguro, la frecuencia. Y fíjense ustedes, esta es por supuesto la base de informaciones siempre de la superintendencia. Esto es año calendario 2009 y esto es frecuencia. Fíjense, para automotores, que es el principal ramo, lo mencionaron mis antecesores,
Fíjense la cantidad de vehículos que teníamos ahí al 2009, fíjense la frecuencia, cómo está dada, y fíjense que está abierto por la cobertura. Y esto es lo que mencionaba recién, por supuesto, del 30% de frecuencia siniestral que tiene el ramo automotor, el 22% se lo lleva la responsabilidad civil. Las otras coberturas que a veces, digamos, nos preocupan y que nos desequilibran porque estamos en el margen del resultado técnico, y el margen lo da exclusivamente el tema de la responsabilidad civil. Una cosa importante también es ver la dispersión que tiene la Argentina en las distintas provincias y la distinta aplicación de esa misma frecuencia según la jurisdicción de que se trate. Y esto también le importa a la justicia, porque esta es una manera indirecta o un impacto indirecto de lo que tenemos con el tema de la litigiosidad. Fíjense que hablábamos en general del 30% de frecuencia siniestral, y es lo que refleja Buenos Aires y Capital Federal, y fíjense, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, el 15%. No es lo mismo trabajar en un mercado que en otro. Y todos los aseguradores, o casi todos, tratamos de dispersar esta venta justamente para equilibrar este negocio. El otro concepto que ponemos es el tema de la intensidad. Acá lo que hice es poner prima emitida promedio de los últimos 10 años con los conceptos de frecuencia e intensidad. No es un cuadro tramposo, en cualquier caso armé las tres cosas juntas. Pero les quiero mencionar que la prima promedio, la prima emitida promedio 2009-2010 es 1.900 pesos y la intensidad promedio es 2.148 pesos.